Desde afuera todo parecía en orden. Traje impecable, reloj reluciente, sonrisa confiada. Muchos pensaban que era exitoso, que su vida era una constante subida hacia la cima. Pero nadie sabía lo que realmente pasaba cuando cerraba la puerta de su departamento. Él se llamaba Julián, 36 años, siempre bien vestido, siempre con algo que mostrar. Tenía una habilidad increíble para fingir que todo marchaba bien. Compraba cosas que no necesitaba, invitaba a cenas que no podía pagar, mantenía un estilo de vida que no podía sostener. Todo con un solo objetivo, que lo vieran como alguien exitoso. Pero detrás de cada sonrisa, había una tarjeta de crédito al límite. Detrás de cada salida con amigos, había una factura escondida debajo del colchón. Y detrás de cada tranqui, yo invito, había ansiedad, miedo y vergüenza. Julián no era rico, era un experto en aparentar. Y aunque nadie lo sabía, estaba por tocar fondo. Parte 2. Cuando el silencio duele más que la deuda. Julián vivía en un mundo silencioso. No hablaba de dinero, no hablaba de problemas, y menos aún hablaba de miedo. Pero cada noche, cuando se acostaba solo en su cama, el silencio gritaba. Tenía 3 tarjetas maximizadas, un préstamo personal que no sabía cómo pagar, un auto que había financiado en 60 cuotas solo para que lo vieran llegando como un ganador. Vivía con el miedo constante de que un pago rebotara, de que le cortaran la luz, de que alguien se diera cuenta de que todo era una mentira. Pero cada mañana se ponía el mismo traje, la misma sonrisa, y salía al mundo como si nada. Porque, para Julián, el fracaso no era una opción. Lo más triste es que no estaba solo. Había miles como él, gente que prefiere endeudarse antes que admitir que está mal, que elige aparentar éxito antes que construirlo de verdad. Un día, en la cafetería de siempre, pidió un café con tarjeta, y esta vez fue rechazada. Intentó otra, y otra, 3 intentos, 3 rechazos. La cajera lo miró con pena. La gente atrás se impacientaba, y Julián sintió por primera vez en años algo que lo paralizó. Vergüenza real, no por no tener dinero, sino por haberse mentido tanto tiempo. Salió de la cafetería sin café, sin dignidad, y con una sensación que no había sentido antes. La verdad empezaba a doler más que la mentira. Parte 3. El día que todo se rompió. Esa tarde, Julián volvió a su departamento y se sentó en el borde de la cama. Miró alrededor. El televisor de última generación, la notebook nueva, las zapatillas de edición limitada. Todo comprado con dinero que no tenía. Sintió que el aire se volvía denso. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el sobre que venía ignorando desde hacía semanas. Era del banco. Notificación de mora. Amenaza de embargo. Y una fecha límite que vencía en 2 días. No había más margen. No quedaba espacio para actuar como si nada pasara. No podía escapar de la realidad. Julián rompió. No gritó. No lloró. No golpeó nada. Solo se quedó quieto. Y por primera vez se permitió sentir fracaso. Pero lo más duro no fue la deuda. Fue aceptar que toda esa carrera por parecer rico lo había dejado emocionalmente vacío. No podía confiar en nadie, no quería pedir ayuda y ni siquiera se animaba a contarle a su familia. Le dolía más la vergüenza que el miedo. Aquella noche, solo y sin una gota de café, escribió en una libreta: estoy cansado de fingir. Estoy cansado de no tener paz. No sé cómo salgo de esta, pero ya no quiero vivir así. Ese fue el verdadero fondo. No cuando le cortaron la tarjeta, no cuando llegó la carta del banco, sino cuando aceptó que estaba perdido. Pero también fue el primer paso real hacia una salida. Parte 4. Empezar de cero, sin mentiras. Al día siguiente, Julián hizo algo que nunca había hecho. Llamó a su hermana. No le pidió plata. No le pidió ayuda. Solo le dijo: estoy metido en un lío. Estoy endeudado hasta el cuello. Fingí por años que tenía una vida que no era real. Y ya no puedo más. Del otro lado, hubo silencio. Y después, algo inesperado. Gracias por confiar en mí. ¿Querés que te escuche o que te ayude a armar un plan? Julián lloró por primera vez en mucho tiempo. Pero esas lágrimas no eran de vergüenza, eran de alivio. Juntos hicieron algo simple pero poderoso. Escribieron toda la deuda, una por una, sin esconder nada.
Cuentas, préstamos, tarjetas, intereses. Duro, doloroso, pero necesario. Y luego empezaron el plan. Canceló todas las suscripciones que no usaba. Vendió cosas que había comprado para aparentar. Consiguió un segundo trabajo freelance. Hizo un presupuesto real por primera vez en su vida. Aprendió a decir, no puedo permitírmelo. Los primeros meses fueron horribles. Le dolía decir que no. Le costaba aceptar que no podía ir a cenar afuera. Y todavía sentía esa incomodidad cuando sus amigos hablaban de autos, viajes o relojes nuevos. Pero había algo nuevo en su vida. Paz mental. Ya no mentía. Ya no actuaba. Ya no se escondía detrás de una fachada. Y aunque el camino era largo, cada mes veía los números bajar. Cada pequeño pago era una victoria. Pero más importante aún, recuperó el control. Y con eso empezó a recuperar su autoestima. ¿Vamos con la parte 5? Se viene el punto donde la historia toma un giro esperanzador. Parte 5. El poder de reconstruirse. Pasaron los meses. Julián ya no vivía para impresionar. Vivía para avanzar. Había algo profundamente liberador en esa vida más simple. No tenía el auto más nuevo, pero ya no debía nada por él. No tenía el celular de última gama, pero el que tenía funcionaba perfecto. Y cada vez que alguien hablaba de lujo, él pensaba, eso ya no me representa. Comenzó a descubrir otro tipo de riqueza. Riqueza era dormir sin ansiedad. Riqueza era abrir el resumen de la tarjeta sin miedo. Riqueza era salir a caminar y no sentir que el mundo lo juzgaba. Y entonces algo inesperado ocurrió. Una tarde, después de meses sin mostrarse, publicó una historia en sus redes. No era una selfie en un restaurante caro. Era una foto de su escritorio con una frase: hoy cancelé mi última deuda. Me tomó 2 años. No fue fácil, pero valió cada paso. Fingí tener dinero hasta que toqué fondo. Ahora tengo paz. Y eso no se compra. Los mensajes no tardaron en llegar. Algunos lo felicitaban. Otros le confesaban que estaban igual de atrapados. Y varios le preguntaban, ¿cómo lo hiciste? Julián no era coach ni experto, pero era real. Y esa honestidad valía oro. Empezó a compartir lo que había aprendido. No para presumir, sino para ayudar. Cómo armar un presupuesto. Cómo resistir las compras impulsivas. Cómo enfrentar las mentiras que uno se cuenta. Cómo salir del círculo vicioso de aparentar. No se hizo rico, pero ahora sentía que tenía una misión. Parte 6. El mensaje que puede cambiar vidas. Julián solía mirar su reflejo con vergüenza. Hoy lo mira con respeto, no por el dinero que tiene, sino por lo que superó. Entendió que la verdadera riqueza no está en lo que mostrás, sino en lo que construís cuando nadie te está mirando. A veces nos obsesionamos tanto con lo que los demás piensan, que hipotecamos nuestra libertad solo por encajar. Julián aprendió que no hay éxito sin paz mental, y que cuanto más querés parecer exitoso, menos te sentís exitoso por dentro. Tocar fondo fue lo mejor que le pudo pasar, porque ahí, en el lugar donde todo se derrumba, empezó a construir de verdad. Ahora vive con menos, pero vive mejor. Ya no necesita disfrazar su pobreza con lujos, porque su mayor riqueza es ser libre. Y si estás viendo esta historia, quizás sea porque algo dentro tuyo también quiere cambiar. No esperes tocar fondo para despertar. No esperes romperte para empezar a cuidarte. No esperes perderlo todo para darte cuenta de que fingir es una cárcel. Si esta historia te tocó, deja tu comentario. Contame qué parte te hizo pensar. Y si alguna vez fingiste tener dinero, pero por dentro te sentías vacío. Suscríbete al canal para más historias reales que inspiran. Dale like si querés que más personas rompan con el hábito de aparentar. Y compartilo con alguien que necesite escucharlo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y a veces, empieza con dejar de mentirnos a nosotros mismos.